en las moléculas de ATP, y ustedes saben quién produce el ATP. También la producción de movimientos corporales, estabiliza la postura bípeda, regula el volumen de órganos, movimiento de sustancias en el cuerpo y también una reserva de energía, indudablemente, ¿no? No toda la energía se gasta en el movimiento, tiene que guardarse un poco de energía. Y es una fuente de calor, ¿no? A medida que va produciendo energía, va produciendo al mismo tiempo calor. Al fin y al cabo, el calor es una forma de energía, ¿no? La energía calorífica. Bien. Estos movimientos que se producen desde el momento del nacimiento, cuando llora la criatura, hay contracción de los músculos, de una manera todavía involuntaria, ¿no? Pues recién ha nacido la criatura. Y en algunos casos, por enfermedades crónicas, tipo poliomielitis, por ejemplo, pueden quedar también atrofiados los músculos, pero sin embargo no deja de practicar sus deportes favoritos, como el tenis o como la carrera, ¿no? El maratón, etc. Bien. ¿Por qué se considera el músculo como órgano? ¿No? Está formado por tejido muscular, tejido conectivo, elementos vasculares y nervios. O sea, tiene prácticamente los tejidos que forman parte de un órgano. ¿Y cuáles son las características? Ya hemos dicho, genera movimiento, células musculares, ¿no? Que se conocen como fibras musculares, tienen capacidad de contracción, ¿no? Y tenemos una fibra relajada y otro contraído, entonces hay reducción de volumen, como apreciamos ahí. Componente de la fibra muscular, las miofibrillas, ¿no? Con miofilamentos de dos proteínas importantes, la actina y la miosina. ¿De dónde se deriva? Se deriva todo el músculo, se deriva, mejor dicho, el músculo es parte del aparato locomotor. Este aparato locomotor se forma del mesodermo, al igual que los huesos. Ya tenemos un músculo con algunas estructuras que vamos a ver a continuación. Las células musculares poseen filamentos contráctiles que contienen dos proteínas importantes, la actina y la miosina. Y la contracción del músculo puede ser voluntaria e involuntaria. Y hay 4 tipos de células contráctiles, solamente células. Células musculares o fibras musculares, células mioepiteliales se encuentran a nivel de las glándulas para, para contribuir a la secreción, miofibroblastos y pericitos. Los miofibroblastos, normalmente los fibroblastos son células de tejido conectivo, la función que tienen es la síntesis de fibras de colágeno, ¿no? Fibras reticulares y elásticas. Y también, por supuesto, los carbohidratos. En cambio, el miofibroblasto tiene propiedades tanto de fibroblastos como de células musculares, lisas. Es una célula alargada y fusiforme, ¿no? Como apreciamos acá, ¿no? Esos son los miofibroblastos. Nomenclatura, como que aquí cambia un poco lo que se conoce de la célula. Por ejemplo, acá, la célula muscular ahora se conoce como fibromuscular, membrana plasmática, plasmalema o sarcolema, el citoplasma, sarcoplasma, retículo endoplasmático liso, retículo sarcoplasmático, y las mitocondrias se les nombra como sarcosomas, ¿no? Que tenemos en la célula muscular, la fibra muscular con su núcleo, algunos túbulos, retículo sarcoplasmático, sarcolema en la membrana, ¿no? El sarcolema en la membrana, mitocondrias o sarcosomas, ¿no? Filamentos gruesos, filamentos delgados, es decir, todo esto constituye las miofibrillas, ¿no? Aquí lo tenemos nuevamente, están las mitocondrias o sarcosomas, el sarcolema es la membrana que está recubriendo, sarcoplasma, y el citoplasma de la fibra muscular, y de acá son las miofibrillas. 3 tipos de tejido muscular. Cardíaco, el corazón solamente es un músculo involuntario,
Músculo estriado o esquelético forma parte pues, de toda la musculatura del cuerpo. Músculo liso está tapizando justamente sobre todo órganos huecos, y son involuntarios también. El músculo estriado o esquelético sí es voluntario, este es involuntario liso y cardíaco también es involuntario. Las células musculares esqueléticas son largas, cilíndricas y multinucleadas, lo vamos a ver en la parte práctica. Están envueltas por una lámina externa y fibras reticulares. Su citoplasma o sarcolema forma túbulos transversos en T y las células musculares poseen grupos de miofibrillas. ¿Qué cosa es una miofibría? Es la unidad estructural, funcional de la fibra muscular. Presenta estriaciones transversales que se conocen como banda A, anisótropas oscuras, birefringentes, banda I, isótropa, son claras, monorefringente, línea o trico Z, banda H, línea M. Y la sarcómera, que es el segmento de miofibrilla entre dos líneas Z, es la unidad básica contráctil. La miofibrilla es la unidad estructural. Aquí es el segmento de miofibrilla, que es el sarcómera, es la unidad básica contráctil del músculo estriado. Mide 1 a 4 micrómetros. ¿No? Pero tenemos entonces la banda A, las oscuras, banda I, esa de acá, bandas claras. Luego tenemos disco Z, disco Z, disco Z, disco Z. Entonces todo esto acá es la sarcómera. Esta es la banda H, esta de acá, y la línea M, esta de acá, transversa. Esta de acá, M, M. Entre dos discos Z está justamente la sarcómera, ¿no? ¿Qué dice la sarcómera? Segmento de miofibrilla entre dos líneas Z, la unidad básica contráctil, ¿no? De músculo estriado. Bien, hay una serie de proteínas que vamos a ver también a continuación. Acá tenemos los túbulos T. Estos son los túbulos T, ¿no? De lo que hemos mencionado hace unos momentitos. Un músculo, si lo cementamos, vamos a tener un segmento de músculo, es un fascículo. Estos fascículos contienen células musculares o fibras musculares. Cada fibra muscular tiene miofibrillas y los miofibrillas tienen miofilamentos. Nuevamente tenemos acá la banda I, banda A, ¿no? Dos zonas Z, que viene a ser la sarcómera, ¿no? Y acá tenemos algunas proteínas como la titina, básicamente, aparte de la miosina y la actina. Luego tenemos aquí el músculo esquelético, ¿no? Posee un gran retículo sarcoplasmático. Las cisternas están continuas a los túbulos T. Acá están los túbulos T, túbulo T, que son imaginaciones del sarcolema, ¿no? El sarcolema. Esta es la membrana, imaginaciones, túbulo T. En las cisternas se almacenan grandes cantidades de calcio, ion calcio. Este ion calcio participa en la contractibilidad de la fibra. Este ion calcio sale de la reserva con el potencial de acción desde los túbulos T, ¿no? Alcanza la cisterna y ella causa pues una apertura de sus canales de ion calcio, dependiendo del voltaje, y facilita la contracción de la fibra muscular. ¿Qué estructuras musculares son responsables por la transmisión de la fuerza a través del músculo contraído? Ahí lo tenemos. 3 membranitas: epimicio, perimicio y endomicio, ¿no? Y tenemos un segmento de músculo, y tenemos el tendón, y ustedes conocen los tendones, todo esto es el músculo. Entonces tiene una cubierta externa que es el epimicio. Debajo del epimicio tenemos el perimicio, y luego internamente ya a la fibra muscular tenemos el endomicio. Entonces, epimicio externo, perimicio debajo, y el endomicio ya cada
célula muscular o fibra muscular tiene su envoltura, que es el endomisio. Esto entonces son responsables de la transmisión de la fuerza a través del músculo contraído. Tres clases de músculo: esquelético o estriado, cardíaco, liso. Algunas características estructurales: esquelético presenta estriaciones, perinucleado, es decir, los núcleos en la periferia, como dice acá, núcleos periféricos. Su actividad es contracción fuerte, voluntaria, discontinua, rápida. Cardíaco tiene también estriaciones, pero los núcleos son centrales, ¿no? A diferencia acá del esquelético, que es perinucleado, la periferia, y presenta estas estructuras que son los discos intercalares, que vamos a ver de qué tratan. Contracción fuerte, involuntaria y rápida, ¿no? El tejido muscular cardíaco. Y liso no tiene estriaciones, el núcleo central, sus células son fusiformes. Contracción débil, involuntaria y lenta, ¿no? Por supuesto, está pisando órganos huecos prácticamente. Estructura del músculo esquelético. Membrana del tejido conectivo, ¿no? Llevan elementos vasculares y nerviosos que van a participar en la contracción. El epimicio, ya hemos mencionado, rodea el músculo y forma aponeurosis, conectan el músculo a otro músculo, y tendones que conectan el músculo al hueso. El perimicio rodea los fascículos, o sea, pequeños haces de células musculares, y el endomisio rodea células musculares individuales, formado pues por fibras reticulares y una lámina externa. Cuando hemos hablado del tejido conectivo, hemos hablado de fibras, ¿no? En este caso son fibras reticulares que van marcando, ¿no?, la distancia entre una fibra y otra fibra. Ahí lo tenemos entre el hueso, entre el tendón, entre el músculo, el perimicio, y por supuesto que hay vasos sanguíneos, ¿no? Esta es la fibra muscular o célula muscular, y tenemos su cubierta, que es el endomisio. Estos son los fascículos separados por tejido reticular, ¿no? El epimicio, y este es el endomisio. Nuevamente tenemos el músculo esquelético, luego tenemos el epimicio, el perimicio, endomisio, ¿no? Es el fascículo, ¿no? El sarcolema, y también el endomisio, sarcoplasma, el núcleo, ¿no? El núcleo periférico. Esa es la fibra muscular. Tipo de fibras musculares: esqueléticas o células musculares, rojas o lentas, y blancas rápidas, y las intermedias. Las rojas presentan mioglobina abundante, una proteína importante, mitocondrias numerosas, actividad enzimática, actividad ATPasa aumentada, fosforilación oxidativa, contracción lenta, repetitiva, resistente a la fatiga, y localización músculos de la postura y en las extremidades. Estas son las fibras rojas, o también se llaman células musculares rojas. Blancas, mitocondrias y mioglobina escasas prácticamente. Aquí son numerosas. Glicólisis anaeróbica, rápida, contracción rápida, fatiga rápida, músculos oculares y músculos de los dedos, ¿no? Los dedos tienen una facilidad contráctil rápida. Y las intermedias son organelas mixtas, actividad enzimática intermedia entre la glicólisis y la fosforilación, se asemejan más a las rojas, y el resto de músculos del cuerpo. La mayoría de músculos del resto del cuerpo son fibras intermedias. Ya tenemos cómo están distribuidos. Ahí tenemos tipo 1, fibras rojas o de tipo 1, posee mayor cantidad de mioglobina. Ahí lo tenemos. Fibras blancas o de tipo 2, mayoritarias, movimientos rápidos, tipo 2. Ahí tenemos la ubicación justamente de las fibras. Nuevamente, el sarcómero entre dos bandas Z, actina, la miosina, otra proteína, la miomesina, y la conectina. Entonces, no solamente es la actina y la miosina, sino otras proteínas también forman parte del contenido proteico de las fibras musculares. En lo que respecta a las células musculares esqueléticas, son largas, cilíndricas, multinucleadas, envueltas por una lámina externa de fibras reticulares. Su citoplasma es el sarcolema, forma túbulos transversados T, ya hemos mencionado cuáles son los túbulos T.
Las células musculares poseen grupos de miofibrillas. Las miofibrillas son ácidos cilíndricos de miofilamentos gruesos y delgados. Se alinean y van a formar pues, bandas tipo A, hemos dicho, oscuras, acá está tipo A oscuras, con bandas así claras, están las bandas claras, y ¿no? Tenemos el fascículo muscular, la fibra muscular, sarcómero, ¿no? Tiene filamentos de actina, miosina, que son las proteínas más abundantes, y el sarcómero pues, es una unidad básica del sistema neuromuscular. El sarcómero es una región entre 2,5 Z, ¿no? Ya hemos dicho. 2,5 Z tenemos el sarcómero. Y la unidad de contracción funcional, el retículo sarcoplásmico es un REL modificado, o sea, un retículo plasmático liso. Las triadas, ¿no? Complejos formados por túbulos T central, y se localizan en la unión entre las bandas A y I. Los filamentos son gruesos y delgados, ¿no? Filamentos gruesos y delgados. Van a tener pues, sus respectivas proteínas, tanto de actina y miosina. Las estriaciones transversales del músculo esquelético. Las bandas I contienen filamentos delgados, las I, filamentos delgados, las I, estas de acá, delgados. Las bandas H tienen prácticamente, son regiones claras que atraviesan una banda A, formada por filamentos gruesos. Banda A, filamentos gruesos, como vemos acá. Y las líneas M, esta de acá, líneas M, son regiones oscuras, ¿no? Oscuras. Entonces, este es el sarcómero, tiene su fibra con una proteína actina y tiene también miosina. Fibras delgadas actina, fibras gruesas miosina. Nuevamente la ubicación. Cuando hay una contracción, como vemos en este caso, hay una reducción del tamaño de la fibra, del elemento. Pero para que haya esa contractilidad, la fibra tiene que estar preparada. Es decir, tiene que estar con una energía, ¿no? De reserva para poder contraerse y luego relajarse, ¿no? Eso es debido pues, a las proteínas que presentan las fibras musculares. Entonces, ¿cuál es la organización molecular de los miofilamentos? La titina, acá está, la titina, se puede considerar como el tercer filamento de los sarcómeros. Primero es la actina, la miosina o de la titina. Entonces, la actina y la miosina es la tercera proteína más abundante en el músculo y la proteína más larga identificada hasta la fecha, ¿no? Solamente que se encuentra enrollada, la titina. La nebulina, esta de acá, las rojitas, la nebulina, es otra proteína gigante que va desde la línea Z, hasta el extremo libre de los filamentos de actina, hasta acá. La miomesina, la cual une miosina y titina, y que por ello podría ser un elemento estructural importante. También tenemos la desmina, una sarcómera con otra, y la distrofina, que ustedes la conocen, proteína filamentosa, une la laminina con la actina. Aquí tenemos la actina, la miosina, la miomesina, la conectina, ¿no? La conectina. Todas estas son pues fibras, mejor dicho, proteínas que están ubicadas pues en las fibras musculares. Nuevamente acá, los filamentos delgados tienen actina y los filamentos gruesos tienen miosina para producir el acortamiento del sarcómero. Ahí vemos la contractilidad, se contrae, se relaja, se contrae, gracias a esos filamentos de actina y miosina. Estos son un diagrama, pero componentes de un sarcómero, filamentos gruesos de miosina en azul, con la proteína titina para ponerlos entre los filamentos delgados y filamentos delgados de actina rojo, desde acá, con proteínas unidas, nebulina, tropomodulina, tropomiosina y troponinas. Entonces, todas las fibras musculares tienen básicamente las tres proteínas, actina, miosina y la titina, y otras proteínas asociadas que contribuyen justamente a la estructura compleja que tiene la fibra muscular. Tenemos el hueso, y el tendón,
Y luego tenemos el músculo con un abundante vasos sanguíneos, así, hay abundantes vasos sanguíneos. Tiene tejido conectivo, ¿no? Que van cubriendo las diferentes estructuras que conforman pues, al músculo completo. Las proteínas, entonces, tenemos aquí, contiene 4 proteínas principales, la miosina y la actina son las más importantes, y además de lo que hemos mencionado, la titina, la tiamina, etc., hay otras 2, la tropomiosina y la troponina, que son los captadores de ion calcio, ¿no? Acá tenemos la troponina, la alfa-tropomiosina, la troponina C, troponina 1, unión miosina con proteína, entonces la miosina cadena pesada, ¿no? Cadena pesada, entonces la fibra de miosina. Todo esto es una complejidad que caracteriza a veces a la fibra muscular estriada. ¿Cómo se produce la contracción del músculo esquelético? Hay una teoría de filamento deslizante. Durante la contracción, los filamentos gruesos y delgados no se acortan, pero incrementan su superposición, o sea, se superponen. Esa superposición hace pues que haya un acortamiento, pero no es que se acorten las fibras, sino siguen conservando su mismo grosor, ¿no? Se incrementa ese grosor por la superposición, una con otra. Los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos, las bandas I y las bandas H se acortan al acercarse a los discos Z. Entonces, las bandas I, componente del miofilamento, solo delgado, acortamiento. H, solo grueso, acortamiento. A, grueso y delgado, ningún cambio de longitud. Disco Z, solo delgado, se acercan entre ellos, ¿no? Cuando hay una contracción, se acercan entre ellos los discos Z. Iniciación y regulación de la contracción. Hay una despolarización acompañada pues, de la liberación de iones calcio, dispara la unión de actina y miosina, lo que provoca la contracción muscular. El sarcolema se despolariza en la unión mioneural y los tubos T transmiten la onda de despolarización a las miofibrillas. Acá tenemos justamente el sinógeno de axón, los botones terminales, ¿no? Con las células de Schwann, acá células de Schwann, que son las que van a cubrir de mielina a la fibra nerviosa en este caso, ¿no? Y aquí tenemos los neurotransmisores, las sustancias químicas, ¿no? Que hay una asignación, un acercamiento, van vertiendo justamente en la región de sarcolema, ¿no? Con los receptores de la acetilcolina. Entonces se va produciendo justamente una despolarización. ¿Cuál es la importancia del ion calcio? El ion calcio es un mensajero intracelular, utilizado por numerosas hormonas y neurotransmisores para activar múltiples funciones celulares, desde la contracción a la secreción hasta la expresión de genes. Y tenemos el ion calcio. Va a participar en la muerte celular, o sea, apoptosis y necrosis. Ustedes saben lo que es la diferencia entre una y otra. Luego, expresión genética, control de canales iónicos, metabolismo celular, la contracción, ¿no? También en la secreción de neurotransmisores. Entonces, el ion calcio es un mensajero intracelular, muy importante, entonces, la contractilidad, el metabolismo, el control de canales iónicos, en la expresión genética también tiene que ver, y en la muerte celular, apoptosis y necrosis. Ustedes saben lo que es diferencia entre apoptosis y necrosis. Mecanismo molecular de contracción neuromuscular. La contracción se inicia con la llegada de estímulo nervioso. Tiene que haber un estímulo para que se produzca la contractibilidad y la liberación de la acetilcolina, del terminal axónico hacia el sarcolema, ¿no? La fibra muscular, acá está la unión del terminal axonal de una neurona motora. Entonces, ese va a llegar el estímulo nervioso y la liberación de la acetilcolina. Eso es bien importante para que se produzca la contractilidad. Es una vista de la fibra muscular estriada. Vemos que los núcleos son periféricos y se ven claramente las bandas oscuras y las bandas blancas. Acá en otra vista se ven claramente las estriaciones, los núcleos periféricos, ¿no? Y esas son las estrías.
Bandas oscuras, bandas blancas. Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal, ¿no? Un corte transversal, donde siempre se conservan los núcleos periféricamente. La vascularización del tejido muscular, la arteria cerebral, ustedes ya están haciendo músculo de la región del miembro superior, ¿no? Las arterias y venas penetran en los músculos a través de los tabiques de tejido conectivo, forman una rica red de capilares que discurren entre las fibras musculares. Y la inervación, cada fibra muscular presenta cerca de su centro una terminación motora, o sea, una placa motora, que van a estimular justamente una sinapsis. El músculo liso. Los núcleos son alargados, como acá, las fibras son medio fusiformes, núcleos alargados, hemioblastos fusiformes, pero no se fusionan entre sí, no hay fusión entre célula y célula, no hay fusión. ¿No? Forman paredes de los órganos, se contraen bajo diferentes estímulos sin inervación, no hay inervación. El músculo liso es involuntario, lento y forzado, y se localiza en órganos huecos, excepto en el corazón, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Las células son fusiformes, no hay unión entre una célula y otra célula. No presenta estrías, no tiene línea Z, pocas mitocondrias, no presenta troponina, presenta tropomiosina, ¿no? Presenta cuerpos densos, presenta uniones comunicantes y presenta actina y miosina. Estas uniones ya ustedes conocen en los epitelios, presentan actina y miosina. La tropomiosina y la troponina, estriado y cardíaco, son proteínas de contracción rápida y constituyen el filamento delgado. Tropomiosina y troponina. Acá no presenta troponina, tampoco otras proteínas presentan la tropomiosina. Bien. Ahí tenemos característico inconfundible, no hay estriaciones. Núcleos medios alargados y las células fusiformes. La contracción del músculo liso se realiza en forma lenta. En la contracción del ion calcio se une a la calmodulina y le altera su conformación, ¿no? Cuando hay una contracción, ¿no? Una contracción del músculo liso. Ahí estamos en un corte, fibras musculares lisas, no hay estriaciones y un corte transversal, ¿no? Los núcleos son centrales prácticamente, ¿no? En las fibras musculares. Hay fibras musculares lisas entre el tejido conjuntivo que rodea órganos, por ejemplo la próstata, vesícula seminal, tejido subcutáneo de próstata y pezones, ¿no? Que son los que coadyuvan para la secreción y liberación del producto que elaboran esas glándulas, ¿no? Pueden agruparse formando pequeños músculos individualizados, como por ejemplo el músculo erector del pelo, ¿no? En lo que respecta al músculo cardíaco, ¿no? El corazón es un órgano muy importante, ¿no? El músculo cardíaco, los mioblastos se adhieren entre sí, pero no se fusionan, formando los discos intercalares. Al final del periodo embrionario se desarrollan células que forman las fibras de Purkinje, que son las encargadas de llevar el estímulo nervioso. Microscópicamente, el músculo cardíaco tiene fibras cardíacas que se ramifican y anastomosan, lo que no ocurre con las fibras musculares esqueléticas. Cada fibra o célula mide entre 100 micrómetros de longitud por 15 micrómetros de diámetro. Posee uno o dos núcleos de posición central. Presentan solo endomicio, no hay perimicio ni epimicio. Presentan miofibrillas y estriaciones transversales. Se encuentra solamente en el corazón, es espontáneamente activo e involuntario, se ve influido por el sistema nervioso y las hormonas, al igual que el músculo esquelético es estriado, ¿no? Tiene estriaciones. Pero los núcleos no son periféricos, sino son centrales, como apreciamos acá. Abundante red de capilares sanguíneos, las fibrillas presentan más sarcoplasma, mitocondrias, 40%, y glucógeno. Se contrae en forma rítmica y espontánea, ¿no? También se conoce como miocardio, El disco sarcoplasmático es menos desarrollado, no hay cisternas terminales, tienen diadas localizadas en la línea Z, diadas,
Y ahí tenemos entonces la forma de la fibra. Es inconfundible, no pueden ustedes confundir una fibra cardíaca con una fibra estriada, ¿no? Inconfundible. Estos son los discos intercalares. Estas estructuras medio oscuras, acá, intercalares. ¿Qué son los discos intercalares y cómo funcionan? Un disco intercalado es una placa de proteína intracelular. Tiene tres estructuras críticas. La función del miocito cardíaco. Tiene desmosoma, fascia adherente y unión gap, que ustedes lo conocen en los epitelios. Ese es el disco intercalado. Algunas miopatías tenemos las lesiones musculares. Los jóvenes que practican algún deporte están propensos a sufrir una lesión muscular si es que no ha habido un calentamiento previo. El calentamiento es muy importante porque genera reservas de energía, de calor. Si alguien empieza una actividad deportiva o física sin el debido calentamiento, es muy probable que sufra una lesión muscular. Esta lesión muscular va desde rotura fibrilar, o una fibra se pueden romper, una miositis osificante, o sea, un proceso inflamatorio de músculo que se osifica, o una rotura de músculo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que acompaña siempre a una fractura de un hueso importante, ¿no? También la tortícolis y también la postura, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan, ¿no?, sentadas, no tienen que de vez en cuando realizar algún estiramiento. Se produce la reabsorción de tejido necrosado, ¿no? Porque hay una necrosis en ese caso. La regeneración de las miofibrillas y la producción de un área de tejido conectivo y de nuevas capilares. Donde proliferan la sustancia fundamental y los fibroblastos, produce una matriz tipo gel que rodea el tejido conectivo, provocando la fibrosis y cicatrización. Y tenemos nuevamente la ruptura fibrilar, miositis osificante y rotura muscular, mucho más compleja. Entienden la rotura muscular. Ahora, también los calambres musculares, contracciones involuntarias, pueden afectar a un músculo en concreto o a un grupo de ellos, ocurren de forma brusca, repentina, a veces durante el reposo y a veces durante el descanso nocturno. Pueden presentarse por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la hidratación. También pueden influir las carencias de minerales como potasio, según afirman diversas investigaciones, en la dieta o la insuficiente llegada de sangre a los músculos, ¿no? Ya es un problema de tipo vascular, ¿no? Tenemos un calcio, un potasio, magnesio y sodio, ¿no?, que son importantes para evitar los calambres, ¿no? No sé cómo se produce, pues, la contracción involuntaria, ¿no?, que muchas veces produce dolor, ¿no? El esguince es una lesión por daño moderado o total de las fibras musculares. El esguince cuando hay una torcedura, cuando uno corre o camina, entra en un bache que puede generar un esguince, ¿no? La torcedura, ¿no?, en este caso, por ejemplo, del tobillo, ¿no? También puede ocurrir un daño a nivel del ligamento del tobillo, una edematización o inflamación, hematoma del tobillo, dependiendo, pues, del tipo de golpe que hayas recibido. La atrofia muscular, ¿no? Hay una lesión muscular, se va atrofiando, ese muscular es el desgaste o pérdida del tejido muscular, consecuencia de un desuso de actividad física, ¿no? Este es el músculo bíceps braquial normal, disminución del tamaño del bíceps debido a una atrofia muscular. Cuando uno sufre una fractura, ¿no?, de un hueso que tiene que estar entablillado o tiene que estar enyesado, prácticamente, como no tiene actividad ese músculo y dura, el enyesado dura 30 días, 45 días, dependiendo el tipo de fractura. Entonces, como que hay, pues, una atrofia, como es acá, está atrofiado, este es lo normal, ¿no? Como consecuencia, pues, de desuso de la actividad física. Esto es muscular de Duchenne, ya ustedes lo conocen, esto, ¿no? Transmite la madre al hijo varón, ¿no? Y tenemos
una hipertrofia de los músculos gemelos, ¿no? Y esta es la maniobra de Gowers para recoger un objeto, ¿no? Ausencia de distrofina, que es una proteína, se encuentra dentro de la célula muscular, responsable de la transmisión, pues, de la fuerza generada para la contracción. También la falta de un músculo pectoral, ¿no? En el caso de la mujer no se desarrolla, pues, la glándula mamaria, tampoco el pezón, ¿no? Es el síndrome de Polan. La tortícolis congénita, ¿no? Posición de cara en el feto intrauterinamente, o en este caso una artrogriposis, ¿no? La cabeza hacia atrás. Es múltiple, no solamente es la parte cervical, sino hay muchas otras articulaciones que están justamente alteradas. Eso es un congénito, por supuesto. Hipertrofia, crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, produciendo en algunos casos serias deformaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ven? Deformaciones, pero acá usan, pues, otras sustancias, los anabólicos, por ejemplo, están prohibidos, ¿no? La poliomielitis, comúnmente como la polio, es una enfermedad producida por un virus que ataca el sistema nervioso central y ocasiona que los impulsos nerviosos no se transmitan en extremidades y atrofia. Desgraciadamente, a veces no vacunan a las criaturas en los primeros inicios de su vida postnatal. Otras enfermedades, el botulismo, ¿no? Es una intoxicación alimentaria causada por ingestión de la toxina del Clostridium botulinum, que inhibe la liberación de acetilcolina en las uniones neurales, produciendo parálisis muscular, vómitos, náuseas y desórdenes visuales. Este Clostridium se puede encontrar en conservas, cuando la conserva está, pues, no está lisa, es abombada, puede haber ahí una intoxicación, ¿no? por el Clostridium. De ahí viene el nombre cuando se coloca el Botox, ¿no? Que viene a ser la toxina de este Clostridium para paralizar el músculo, ¿no? Sobre todo, y alisar, ¿no? Las arrugas, sobre todo estéticamente, pero tiene que ser un Botox, ¿no? Que sea una de buena marca, ¿no? Porque tiene que ser colocado por un profesional, un dermatólogo. Entendemos el botulismo, ¿ven? Produce que en este caso, ¿no? Inhibe la liberación de acetilcolina, o sea, no puede abrir los ojos, ¿no? Por sí solo tiene que ser ayudado, ¿no? Para que abra los ojos, ¿no? Entonces, la contracción se inicia con la llegada del estímulo nervioso, la liberación de acetilcolina. Pero si es que está bloqueada por la toxina de Clostridium, entonces no va a haber una actividad muscular, sino más bien una parálisis muscular. Y tenemos el Clostridium en una conserva. Luego la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, enfermedad neurodegenerativa de las neuronas, de la médula espinal y del cerebro, lo que provoca una atrofia muscular, manifestándose, pues, como una debilidad muscular, discapacidad de brazos y piernas. La muerte suele ser debido al fallo de los músculos respiratorios. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, pero van a tocar este tema en el seminario, realizada por la producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, lo que va debilitando al músculo. Esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmunológica, el propio organismo empieza a destruir justamente, ¿no? Los receptores de acetilcolina, de tal manera que no va a haber una contractilidad, ¿no? Y en algunos casos se ha reportado una esclerosis, una miastenia grave, una miastenia congénita, ¿no? Que transmitida muchas veces por la madre, ¿no? Es decir, que tiene un componente, no es hereditario directamente, pero sí tiene un componente de orden genético, pero más es autoinmune, ¿no? Ahí lo tenemos.
la miastenia gravis. La rigidez cadavérica. Ustedes en el cadáver completo van a ver que hay una rigidez post-mortem que aparece cuando los músculos se endurecen por la incapacidad de generar ATP, de tal manera pues que la miosina queda unida a la actina, los músculos quedan completamente contraídos, ¿no? Y tenemos este cadáver donde hay una rigidez cadavérica, ¿no? En este caso, los músculos miembros superiores están contraídos, ¿no? La miosina entonces queda unida a la actina. Este es un infarto de miocardio masivo, una destrucción del tejido cardíaco, ¿no? Los miocitos. El músculo se regenera, ¿no? El músculo se regenera. El músculo esquelético tiene la capacidad de regenerar parcialmente a partir de las llamadas células satélite. Estas células satélite, son células que se encuentran, ¿no? Son fosiformes, se encuentran dentro de la línea basal que rodea cada fibra. Son miogénicas, o sea, pueden formar fibras. Miogénicas significa fibras musculares, sobre todo el músculo esquelético. Pero en cambio, en el músculo liso tiene también una capacidad de regeneración moderada. Después del daño, algunas células musculares lisas entran en mitosis y reemplazan al tejido dañado. En cuya etapa de la vida, los pericitos que hemos hablado en el tejido conectivo, los pericitos pueden diferenciarse en células musculares. En cambio, el tejido muscular cardíaco no tiene regeneración. Muy bien, eso entonces es lo que tenemos que revisar en la parte muscular, digo muscular. No sé si tienen ya preparado el tema de hoy día de la exposición, ¿quiénes son? Delegado. Sí, doctor. Ya está. De hecho, en este Meet está el grupo expositor ahora. ¿Me puedes dar, tienes ahí la lista de los que van a participar? De hecho, ese grupo ya está compartiendo, doctor. Ahí en la carátula debe de aparecer los nombres de los integrantes. Ahí está. Ya. Rivera, Roca, Rodríguez. A ver, Rivera, Roca, Rodríguez, Rojas. Rojas Vigo, Rosales Sabac, Salas, Salazar, y Saldaña. Entonces, lo que van a exponer, por favor me dan su nombre, apellidos, porque hay varios que tienen los mismos apellidos. Bien, entonces, pueden entrar. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Soy César Salazar y somos del seminario 10. El día de hoy vamos a hablar sobre distrofia muscular y miastenia gravis. Siguiente. Antes de comenzar a hablar de estas enfermedades, primero vamos a tocar lo que es la arquitectura del músculo esquelético. Siguiente. Vamos a comenzar primero con algunas generalidades, como lo son los tipos de músculo. En la primera imagen podemos observar lo que son el músculo liso, luego sigue el esquelético, y por último está lo que es el músculo cardíaco. Como podemos observar, el músculo liso está formado por
células fusiformes, largas, los cuales no presentan estriaciones y además su contracción es involuntaria y lenta. En cambio, lo que son el músculo esquelético está formado por fibras largas, presentan estriaciones, son multinucleadas y su contracción es voluntaria. Por último, las células cardíacas son células más cortas y ramificadas, presentan estriaciones y tienen de 1 o 2 núcleos, haciendo su contracción también involuntaria. Pasamos con lo que son los miofilamentos, los cuales se podría decir que son los verdaderos elementos contráctiles. Tenemos dos tipos, los que son los filamentos delgados, que tienen un diámetro de 6 a 8 nanómetros y están compuestos principalmente por lo que es la actina. Luego están los filamentos gruesos, que tienen un diámetro aproximado de 15 nanómetros y están compuestos por lo que es la miosina. Ahora sí, siguiente. Como sabemos, la organización del músculo tiene un orden jerárquico en el cual el músculo está compuesto por fascículos, los fascículos están compuestos por fibras musculares y estas están compuestas por miofibrillas. Como podemos observar a su costado, cada fibra muscular es rodeada por un sarcolema con múltiples mitocondrias, como se señala ahí. Además, cada nivel está envuelto por un tejido. El músculo está envuelto por el epimicio, los fascículos por el peimicio, la fibra muscular, que es la unidad anatómica, está compuesto por el endomicio, y las miofibrilas, que son la actina y miosina. Así, siguiente. Vamos a tocar ahorita lo que son, más que todo, la actina y la miosina. La actina tiene una forma estructural helicoidal, además de que aquí se ubica lo que es la tropiomiosina, la cual va a bloquear los sitios de unión en el reposo, y luego está la tropionina, la cual realiza la regulación por la concentración de calcio. En lo que es la miosina, está compuesto, sus cabezas tienen lo que es actividad ATPasa, y son justamente los que se unen a la actina durante la contracción. También presentan una cola, la cual permite el ensamblaje para formar lo que son los filamentos, y también permite lo que es la formación de puentes cruzados, que justamente es el deslizamiento de las fibras delgadas sobre las gruesas. Ahora, pasando con lo que es la contracción, es justamente la interacción entre estos miofilamentos. Cuando llega a aumentar la concentración de calcio, este se va a unir a la troponina. Esto va a provocar el desplazamiento de la tropomiosina. Esto va a dejar, permitiendo que la cabeza de la miosina se una a estos sitios. Luego, como se dijo, esta tiene actividad ATPasa. Entonces, la miosina va a utilizar la energía del ATP para generar un llamado así, golpe de fuerza, lo que va a producir un deslizamiento del filamento delgado sobre el grueso. Esto va a provocar que el sarcómero se acorte y produzca lo llamado contracción. Así, siguiente. Para mantener esta organización se tiene proteína de soporte, como tenemos a la titina, la cual sirve para ensamblar los filamentos gruesos. También ayuda con la tensión pasiva del músculo y funciona como mecanorreceptor, enviando señales para síntesis de proteína. Está la neurulina, la cual va a determinar la longitud de los filamentos de actina, además de anclar filamentos, reforzar uniones y evitar la despolimerización. Siguiente. También tenemos a la tropomodulina, la cual se va a encontrar en el extremo negativo, el cual va a bloquear la polimerización y despolimerización de la actina.
fija filamentos de actina para tener una unión óptima con lo que son las cabezas de la miosina. Otras proteínas también encontramos a lo que es la alfa-actinina, la cual va a organizar entre los filamentos de actina, la miomesina y proteína C, que estabilizan los filamentos gruesos y mantienen la simetría. Y por último, la desmina, que asegura la contracción sincronizada. Siguiente. Vamos a pasar con lo que es el sistema de membranas, para lo cual vamos a tocar más que todo 3 puntos, que son los túbulos T, los cuales, como se mencionó en la clase, son impaginación en el sarcolema, los que van a ayudar que el potencial de acción si llegue al interior celular. El retículo sarcoplásmico, la cual, que como se observa, son como redes alrededor de las miofibrilas, en las cuales se va a almacenar calcio. Destacan lo que son las cisternas terminales, los cuales van a tener una alta concentración de calcio. Y por último vamos a hablar sobre este compuesto, que es la triada, donde va a ocurrir lo que vamos a hablar adelante, que es el mecanismo de excitación-contracción. En la triada va a estar compuesta por un túbulo T y rodeada de 2 cisternas terminales a los costados. Va a estar ubicada cerca del sarcómero y va a permitir una respuesta rápida y eficiente liberando calcio. Ahora sí. Siguiente. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el mecanismo excitación-contracción. Como se observa, primero va a llegar un potencial de acción, el cual va a dirigirse al interior del túbulo T y va a llegar a afectar a lo que son los receptores de dihidropiridina, o también llamado DHPR. Estos van a funcionar como sensores de voltaje. Estos receptores van a estar conectados con otros, los cuales son los receptores de rianodina. Estos van a ser canales de calcio que van a permitir la salida de calcio hacia el interior de la célula. Como se explicó anteriormente, el calcio se va a unir con la troponina. Esta troponina va a provocar el desplazamiento de la tropimiosina, dejando libres los sitios de unión para la miosina. Las cabezas de la miosina se van a unir a estos sitios libres y en sus cabezas ATPasa van a usar la energía de la ATP para hacer llamado así otra vez el golpe de fuerza y permitir la contracción. Entonces, ¿cuál es el interruptor de esa contracción? Es el calcio que es liberado hacia el interior de la célula. A continuación, le paso a mi compañero. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Salvador Rodríguez y el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la distrofia muscular. Siguiente. Bueno, para empezar, primero tenemos que entender qué es el complejo distrofina-glucoproteína, o también llamado ICDG, el cual es un complejo multiproteico transmembrana que sirve como un puente mecánico entre lo que viene a ser el interior, o sea, la actina, con el exterior, con la matriz extracelular. Este es importante porque estabiliza lo que viene a ser el sarcolema durante los ciclos de contracción y relajación. Siguiente. Para entender esto, primero tenemos que entender qué es la distrofina. La distrofina es una proteína, no es solo una proteína, es una proteína de largo alcance estructural, el cual se divide en 4 dominios. El dominio N-terminal, el cual es el dominio que se engancha principalmente con la actina F. Luego sigue el dominio de varillo, el dominio central, el cual es el dominio más grande, el cual funciona como un resorte al momento de estirarse el músculo. Luego también está el dominio rico en cisteína, el cual es el dominio principal, el cual se conecta con lo que viene a ser el beta-distroglucano. Y el dominio central, el que funciona como un puente secundario por si alguna molécula quisiera interactuar con lo que viene a ser este complejo. Luego, tenemos que entender cuál es el complejo transmembrana, el cual es el eje de anclaje. Para esto ya entendimos que la actina se une con lo que viene a ser la distrofina. Y al aumento de la distrofina, en lo que viene a ser el dominio rico en cisteína, se une a lo que viene a ser el beta-distroglucano, el cual es una proteína transmembrana. El beta-distroglucano luego se une a lo que viene a ser el alfa-distroglucano, que ya está en lo que viene a ser la porción extracelular. El alfa-distroglucano se une a la laminina 2, el cual ya se encuentra en lo que viene a ser la matriz extracelular y es lo que sujeta a la célula muscular con su entorno. Siguiente.
Ahora voy a hablar un poco sobre lo que viene a ser la fisiopatología de uno de los tipos de distrofia muscular más comunes, que es la distrofia muscular de Duchenne, el cual primero tenemos que entender que el gen del ADMD sufre una mutación, el cual la causa de esto se vería afectado la ausencia de la distrofina. La falta de distrofina, en lo que se vería afectado es el anclaje entre lo que viene a ser la actina y la movilidad extracelular. O sea, principalmente se vería afectado el complejo distrofina-glucoproteína. Al haberse afectado, el sarcoma no podría tener la capacidad de disipar el estrés mecánico, produciéndose microrupturas en el sarcolema. Al haber estas microrupturas, el calcio ingresaría a favor de la gradiente. Al momento de ingresar este calcio, abriría una hiperactivación de las calpainas, que es una proteasa que degrada las proteínas estructurales, como la titina y la neurina que se mencionaron anteriormente. También se afectaría lo que vienen a ser los canales R y R1, que son los canales de R-iodonina, que son los principales canales en los cuales se transporta el calcio, haciendo que aumente los ingresos de calcio. También habría una disfunción en la bomba cerca, también llamada bomba TPase de calcio del retículo sarcoendoplasmático, que se vuelve ineficaz impidiendo lo que viene a ser también la recaptación de calcio. Siguiente. Bueno, como entendimos, habría un ingreso de calcio a favor de la gradiente, y esto produciría diferentes afecciones. Primero, lo que pasaría es que al haber un derrame de calcio en el NNOS o el óxido nítrico sintasa neuronal, que es una enzima dependiente de calcio que normalmente está anclada a la distrofina, pero al haber esta ausencia de distrofina, lo que sería a cabo es que se deslocalizaría. Sin ella no habría una producción de óxido nítrico en la membrana para poder dilatar lo que vienen a ser los vasos al momento del ejercicio, haciendo que el músculo sufra un esquema funcional, es decir, que el flujo sanguíneo no pudiera satisfacer la demanda metabólica de los tejidos. Por otro lado, el mitocondrias, al absorber el exceso de calcio hasta que se abre el poro de transición permeabilidad mitocondrial, o sea, el MPTP, que es un complejo que se forma bajo condiciones patológicas, como es el caso de la sobrecarga de calcio en este caso. Lo que produciría esto es que hubiera una detención en lo que va a ser la producción del ATP. Por ende, se disiparían las especies reactivas de oxígeno, las ROS, produciendo una inundación. Lo que es estas moléculas es que son derivadas del oxígeno y producirían lo que viene a ser el envenenamiento del entorno celular, produciendo finalmente lo que viene a ser la necrosis del tejido. Paso con el siguiente compañero. Buenos días, doctor. Mi nombre es Stephanie Salas y ahora voy a hablar de la histopatología de la distrofia muscular. Conocer cómo se ve esta condición de la distrofia muscular bajo el microscopio. Pero para entenderlo, primero debemos hablar de cómo se presentan las fibras musculares normales, ¿no? Sabemos que los músculos esqueléticos son cilíndricos, alargados, multinucleados y que se encuentran en la periferia. En un corte transversal, que es en la imagen superior derecha, bajo el microscopio, no lo vamos a observar de igual manera. En un músculo sano, las fibras se ven como un conjunto de figuras poligonales con ángulos redondeados. Entonces, todas son casi del mismo diámetro, son todas uniformes y que encajan perfectamente unas con otras. Sus núcleos están en la periferia, nunca en el centro, y su endomisio, que es una fina capa que los rodea, no está engrosado. En cambio, ¿qué vamos a observar en una fibra muscular con distrofia? Pues que esta va a presentar una variación en el diámetro de la fibra muscular. Va a haber una mezcla de fibras que tienen diferente tamaño y forma. Se van a encontrar fibras atróficas, fibras hipertróficas, fibras spleening y fibras en regeneración. Las fibras atróficas van a ser las más pequeñas, que son fibras que se están encogiendo porque han perdido su función, aunque están muriendo lentamente por el daño crónico de la distrofia. ¿Cómo lo vamos a observar en el microscopio? Pues como mencioné, son pequeñas, son puntiagudas y con núcleos en el centro. Las fibras hipertróficas son fibras gigantes, grandes, que aún están sanas e intentan compensar el trabajo de las que ya murieron. Suelen trabajar el doble y por eso crecen mucho para cargar con toda la función de que debería tener el músculo. Y las fibras spleening son las fibras divididas. A veces las fibras hipertróficas se estresa tanto por el trabajo que está haciendo el doble que empieza a romperse o dividirse en 2 a 3 partes. Y las fibras en regeneración, siguiente por favor.
Las fibras en regeneración, que son las nuevas, son fibras que están naciendo gracias a las células satélite y con el tiempo deberían crecer y volverse normales, pero se quedan a mitad del camino porque no tienen los nutrientes o proteínas, en este caso la distrofina, necesarias para que continúe con su crecimiento y maduración. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues van a ser redondas, pequeñas porque están en crecimiento, con un núcleo voluminoso que contiene todo el material para reconstruir el músculo, y el citoplasma se va a ver un poco oscuro. Siguiente, por favor. ¿Qué más procesos vamos a encontrar en esta patología? Pues necrosis, inflamación y fagocitosis. Como ya lo explicó mi compañero en la fisiopatología, ¿no? Que debido a la falta de distrofina, la membrana de la célula muscular se va a romper, va a entrar calcio, se va a acumular en exceso y la fibra va a morir. Esta fibra necrótica se va a observar de un color rosado pálido y descolorido. Esto pasa porque sus proteínas internas se están desintegrando. Las células, además, la fibra no va a estar entera, es como si se estuviera desmoronando, como si los bordes se estuvieran desmoronando en pedacitos. Entonces, esta fibra que ya murió va a liberar sustancias químicas como las citocinas proinflamatorias, entre otras, que van a iniciar y mantener la inflamación. Estas señales de inflamación van a activar al sistema inmunitario y van a atraer a las células de defensa al músculo, como linfocitos y macrófagos, dando así el siguiente paso, que es la fagocitosis. Los macrófagos atraídos por la inflamación van a entrar a la fibra para fagocitar a los restos y limpiar la zona dentro de la fibra. ¿No? ¿Cómo vamos a ver la fibra en fagocitosis? Una fibra en fagocitosis, pues esta va a tener un citoplasma pálido con muchos puntitos oscuros muy desordenados a lo largo de toda la fibra, que van a ser los núcleos de los macrófagos, además de un borde borroso, ¿no? Entonces, una vez que ya limpió la zona, van a dejar un espacio libre, un hueco vacío que será rellenado. Siguiente, por favor. Y ese va a ser rellenado con tejido conectivo. Los fibroblastos que están ahí van a fabricar colágeno en exceso, que se van a acumular en el endomisio, engrosándolo y volviéndolo rígido. Y además se va a rellenar de tejido adiposo. Siguiente, por favor. Bien, ocasionando una remodelación del tejido, ¿no? A través de procesos de fibrosis muscular y sustitución adiposa. Bueno, como ya les expliqué, por la ausencia de distrofina, ¿no? El músculo está débil, se va a romper, va a ocasionar una lesión muscular, la célula dañada, ¿no? Que va a morir en el proceso y allí va a liberar sustancias tóxicas que van a inflamar la zona. Esta inflamación atrae macrófagos para empezar con la limpieza, dejando el espacio libre. Y los fibroblastos que se encuentran ahí van a formar tejido fibroso cicatrizal, ¿no? Ese es el proceso de la fibrosis muscular. Siguiente. Bien. Lo mismo ocurre en el proceso de sucesión adiposa, pero aquí el adipocito que está en el endomisio va a acumular grasa e infiltrar grasa en el lugar donde antes había músculo, y es tanta la infiltración que se va a acumular, pues, ¿no? La grasa sustituyendo a la fibra muscular por tejido adiposo. Consecuencias: va a darse una pseudohipertrofia, un aumento aparente del tamaño del músculo, pero en sí ha sido sustituido por tejido fibroso y adiposo, perdiendo toda su funcionalidad. Siguiente. Bien, pasamos al caso clínico. Es un paciente de 11 años de edad, de sexo masculino, con debilidad, que acude a consulta por una debilidad muscular progresiva de los miembros inferiores, proximales en la cadera y en la pierna, que se dio de manera progresiva. En los hallazgos clínicos dio positivo al signo maniobra de Gowers, en el cual el niño, para ponerse de pie, va a trepar sobre su propio cuerpo, apoyándose primero en las rodillas y después en las piernas, en los músculos, en el muslo. Además, tiene una marcha en la punta de los pies. También presenta una marcha de pato, se bambolea al caminar, presenta hiperlordosis lumbar y una hipertrofia aparente de pantorrillas. Para el diagnóstico, se realizó una
biopsia muscular a esta zona de la pantorrilla de los gemelos, en donde se encontró alteraciones estructurales en el tejido muscular. Se observó infiltración adiposa, donde las fibras esqueléticas fueron sustituidas por adipocitos maduros, además de una pérdida de la continuidad del fascículo. También se observó fibrosis endomicial, engrosamiento del endomicio por la proliferación del tejido conectivo denso y además de una variación muy marcada en el diámetro de las fibras musculares, acompañada también de una necrosis en el fondo necrótico y miocitos degenerados. Con esto se confirmó que no era una hipertrofia, se trataba de una pseudohipertrofia, confirmando que la enfermedad de la distrofia muscular de Duchenne. Ahora doy paso a mi compañero para que siga con la presentación. Buenos días, doctor. Mi nombre es Nelly Rivera. En este caso voy a exponer sobre la miastenia gravis, primeramente su estructura. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para que ocurra, primeramente tenemos que conocer qué estructuras intervienen en esta enfermedad autoinmune. Bueno, primero, lo que ocurre es en el terminal presináptico de la neurona se van a liberar vesículas que contienen acetilcolina. Ahí se puede ver la neurona motora y la fibra muscular donde van a llegar la acetilcolina, exactamente. Esto sucede a través de un potencial de acción que va a abrir canales de calcio para la posterior contracción. Y bueno, se va a liberar, va a llegar primero a un potencial mínimo, que es denominado el potencial umbral, y luego se va a dar el potencial de acción en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la placa motora, primero vemos que dice sucede en una región especializada. Esta es la placa motora, que se comunica exactamente con la fibra muscular, para ser más específicos, con el sarcolema, para iniciar la contracción. Bueno, ¿qué ocurre? Podemos ver, este es el terminal de la neurona. Dentro podemos ver una vesícula. Esa vesícula contiene acetilcolina, y están fijadas primeramente esas vesículas a través de una proteína denominada sinaxina, que va a ser parte del citoesqueleto de la neurona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede para que se libere la acetilcolina que está dentro de la vesícula? Tiene que entrar sodio. Va a entrar sodio por canales iónicos y va a fosforilar la sinaxina, que en este dibujo está representado con flechas amarillas. Al fosforilar va a liberar esta vesícula, bueno, va a generar el desplazamiento. Entonces, una vez que genera el desplazamiento, va a llegar a la membrana para que se libere por exocitosis la acetilcolina, y una vez que se va a liberar la acetilcolina, aquí son estas bolitas moradas, tiene dos vías: o irse a sus receptores de acetilcolina, los que están con un rosado más oscuro, o irse a unas enzimas que se van a encargar de degradarlas, porque tampoco es bueno que haya mucha acetilcolina, ya que se daría una contracción muy alterada, ¿no? Y tampoco eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir a receptores, la acetilcolina, y estos receptores van a degradar la acetilcolina para que luego se abran los canales iónicos de calcio, luego los canales dependientes de voltaje una vez que se supera el umbral, y
así se dé la contracción, ¿no? Pero, ¿qué pasa si toma la otra ruta? Pues va a ser degradada por la enzima que está más o menos al lado derecho, con un rosado más claro. Esa enzima se llama acetilcolinoesterasa, que la va a degradar, y lo que pasa en la miastenia gravis es que a veces no funciona bien esta enzima, ¿no? Bueno, aquí también existen proteínas que mantienen fijas o mantienen la estabilidad y la cantidad de receptores de acetilcolina, que como vemos es la LRP4, que es la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína, y también la MUSCA, que es el receptor tirosina quinasa, en sí músculo específico que mantiene también la concentración de receptores de acetilcolina, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Que estas dos fallan o son bloqueadas por inmunoglobulinas, exactamente las inmunoglobulinas tipo G1 y G3, que van a impedir que llegue la acetilcolina a los receptores y pues que se dé la contracción. Pero más a más detalle lo va a explicar mi compañero. Buenos días, yo soy Ernesto Rodríguez y bueno, ahora vamos a explicar un poco lo que sería la patología como tal, ¿no? La miastenia gravis, como ya sabemos, va a ser una patología autoinmune. ¿Autoinmune por qué? Porque nuestro propio cuerpo va a generar anticuerpos que van a unirse a estos receptores de acetilcolina y también a los receptores MUS, que van a evitar que ocurra una contracción. Ahora, ¿cuáles son las causas de la miastenia gravis? Como tal, no se conoce a ciencia cierta, pero en unos pacientes, en muestras histológicas, se han encontrado alguna hiperplasia tímica o también timomas. Es por eso de que se puede dar a entender que el origen se encuentra en el timo. ¿Cómo va a suceder? Como bien sabemos, en el timo van a, digamos, prepararse lo que sería los linfocitos T. Estos linfocitos T van a verse alterados de cierta manera que van a activar también linfocitos B y va a haber un exceso para así producir autoanticuerpos. Autoanticuerpos que lo que van a hacer es unirse al receptor y asimismo ese receptor, al estar bloqueado, es como si el mismo autoanticuerpo hiciera una competencia directa a lo que sería la acetilcolina, porque va a unirse a los receptores de acetilcolina, impidiendo que la misma acetilcolina pueda actuar a nivel de la placa motora. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que estos anticuerpos van a actuar? Van a actuar de tres maneras. Como ya mencioné, una de esas maneras será el bloqueo competitivo del receptor de acetilcolina, evitando que pueda realizarse la contracción. Asimismo, va a agregar y va a degradar lo que serían los receptores. Va a causar lo que sería la destrucción de estos mismos receptores para así evitar que pueda ocurrir el proceso fisiológico normal de una contracción. Como ya se explicó al inicio, la unidad motora consiste, ¿no?, en una motoneurona alfa junto a la fibra muscular. Esto se va a ver alterado y también va a provocar, ¿qué va a provocar? Va a provocar que los pliegues que se encuentran en la placa motora van a cambiar, van a modificarse de cierta manera y va a modificar la estructura, que va a explicar de mejor manera mi compañero en la siguiente diapositiva. Buenos días, profesor y compañeros. Soy Manuel Sabaj.
Voy a explicar los cambios morfológicos de el espacio del músculo sano versus el músculo con miastenia. En el músculo sano que podemos ver a la izquierda, se evidencia la presencia de pliegues de unión, los que poseen una alta densidad de receptores nicotínicos de acetilcolina. En la patología de miastenia gravis, que es el músculo que podemos ver en la parte derecha, este diseño estructural se altera por 3 mecanismos que podemos observar. El primero sería la internalización de receptores, ya que los anticuerpos específicos, al unirse a los receptores de acetilcolina, inducen su endocitosis, retirándolos de la membrana postsináptica. Luego se da un proceso de degradación lisosómica. Los receptores internalizados son hidrolizados en los lisosomas, lo que acelera el recambio proteico de forma patológica, reduciendo la vida media del receptor. Luego, para terminar y como proceso más importante, se va a simplificar la hendidura sináptica. El proceso inflamatorio mediado por el complemento provoca el aplanamiento y la pérdida de pliegue de unión. Esto va a reducir el área de superficie disponible para la transmisión química y va a ensanchar el espacio sináptico. Siguiente, por favor. Para terminar con la explicación de la miastenia, voy a presentarles un caso clínico. Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, que consulta por diplopía binocular de inicio brusco de 7 días sin dolor ni otros síntomas neurológicos. En la evaluación oftalmológica se detecta paresia del cuarto par craneal izquierdo con resto de exploración general y neurológica sin alteraciones significativas. Estudios complementarios sin hallazgos relevantes. Se sospecha inicialmente una diplopía de origen neurológico y se solicitan estudios adicionales. En consulta posterior, presenta anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos, orientando a miastenia gravis, iniciándose tratamiento con piridostigmina. El paciente abandona el tratamiento y un mes después reingresa por empeoramiento clínico, con diplopía progresiva y debilidad muscular proximal generalizada, además de caídas. Durante el ingreso, el electromiograma muestra alteración postsináptica compatible con miastenia gravis. Se reinicia tratamiento con piridostigmina, evidenciándose mejoría clínica significativa. Ahora, los puntos importantes que podemos analizar en este caso clínico para comprender la miastenia gravis, para empezar, es la diplopía binocular, la cual indica una pérdida del alineamiento de los ejes visuales. Esto se debe a la debilidad de los músculos extraoculares. La paresia del cuarto par va a afectar específicamente al músculo oblicuo superior. Los músculos extraoculares tienen unidades motoras pequeñas y una frecuencia de disparo tónico fásica muy elevada, debido a que poseen una reserva sináptica menor, una menor cantidad de receptores de acetilcolina por placa terminal. Estos van a ser los primeros en manifestar una fatiga ante el bloqueo de estos receptores en la miastenia. El segundo hecho con significancia clínica que encontramos es el hallazgo de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, el cual es el marcador diagnóstico definitivo de la miastenia gravis autoinmune. Estos anticuerpos se unen a los receptores nicotínicos, como ya se explicó, en las crestas de los pliegues de unión, y esto va a desencadenar una cascada de endocitosis que resulta en la degradación lisosómica de los receptores. Seguido a esto, se le da un tratamiento inicial con piridostigmina, el cual es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Al impedir la hidrólisis de la acetilcolina, se va a aumentar su concentración
y por lo tanto el tiempo de residencia en la hendidura sináptica. Al abandonar el tratamiento, la destrucción mediada por anticuerpos ha superado la síntesis de nuevos receptores y el paciente transitó de una miastenia ocular a una miastenia generalizada, afectando músculos proximales, los miembros, lo que explica las caídas por inestabilidad motora. Luego, en el reingreso, se confirma con un electromiograma la alteración postsináptica. En condiciones normales, cada impulso nervioso libera suficiente acetilcolina para generar un potencial de placa terminal que supera ampliamente el umbral. Este paciente, debido a una simplificación de su hendidura y la baja densidad de receptores de acetilcolina, su potencial de amplitud disminuye en estímulos repetitivos hasta caer por debajo del umbral, impidiendo la contracción de la fibra muscular. Este electromiograma va a confirmarnos que el defecto no es en la liberación, sino en la incapacidad de la membrana muscular para responder al estímulo. También vemos que en los estudios complementarios se hacen radiografías y tomografías. Esto podría ser también para descartar compresiones nerviosas o presencias del timoma, que también está asociado a la miastenia gravis. Y bueno, eso sería la explicación que hemos presentado para la miastenia gravis. Muchas gracias.